Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo el análisis de resultados de una empresa que ha presentado esos resultados esta misma semana, como es el caso de EPAM. EPAM es una empresa que ya he analizado en el canal, que está en un sector interesante, con vientos de cola, y que está en el mismo sector que Nagarro o Endava, que también las he analizado en el canal. Esta compañía, más concretamente, ha sufrido, digamos, cambios estructurales, ha tenido problemas, que ha tenido que verse forzado a cambiar ciertas cosas, como por ejemplo, en el momento del anuncio de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta empresa tuvo que trasladar a muchos de sus trabajadores y ha tenido que cambiar ciertas partes de dónde generar o dónde, digamos, desarrollar su actividad empresarial, por lo que esos cambios han afectado a la compañía y por supuesto también han afectado a los ingresos y beneficios de la misma compañía. Aquí, como puede ver, tras la presentación de resultados, que fue el día 15, que estaba cotizando a 278, ha pasado a 311, lo que quiere decir que es bastante interesante. Ha habido una subida, pero luego veremos en el Investor Relation que la compañía realmente ha presentado resultados malos con respecto al año pasado. Eso sí, han sido malos, pero han sido menos malos de lo que esperaba el mercado por guidance anteriores. Por eso ha subido en bolsa, porque no tenían que haberla castigado tanto. Pero lo interesante, como decía, es que el histórico de esta compañía, como puede ver, ha llegado a cotizar esta empresa a más de $700 y actualmente, como digo, está a 311, lo que a priori parece que ha tenido una gran bajada y puede parecer que está cotizando con cierto descuento. Pero aquí hay que tener en cuenta los nuevos resultados o las nuevas expectativas de esta compañía para los próximos años. Entonces, de entrada, aunque luego vamos a ver la valoración, primero vamos a ir al Investor Relation, donde si buscamos la última nota de prensa, que como ves aquí, 15 de febrero presentaron los resultados, aquí vamos a ver un resumen de tanto el cuarto trimestre de 2023 como el ejercicio fiscal 2023 para ver si realmente han sido muy malos o menos malos o qué es lo que ha ocurrido y cómo podemos estimar esto para los próximos años. De entrada, si bajamos aquí un poco, vemos el cuarto trimestre, los puntos clave: ingresos $1.157 millones, una caída del 6% con respecto al año anterior. Los ingresos operativos, es decir, el beneficio operativo GAAP de margen con respecto a ventas, un 10,6, y los non-GAAP, es decir, los ajustados, un 17,3. Los EPS diluidos han sido de 1,66, los ajustados, los oficiales, que ha sido una disminución del 36,4, es decir, una caída enorme, y los ajustados un 2,75, es decir, una disminución del 6,1. Como ves, ha sido una caída con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal 2022. Y si vemos el año 2023, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que han presentado 4.691 millones, un descenso del 2,8, ingresos operativos del 10,7 sobre ventas y los ajustados del 16,3, y los EPS diluidos 7,6, una disminución del 0,4, y los ajustados 10,59, una disminución del 2,8. Lo interesante, porque aquí te estarás preguntando, bueno, si es que todo lo que han presentado ha sido negativo, ¿por qué narices, digamos, que esta compañía ha caído o mejor dicho, ha subido tras la presentación de resultados? Muy fácil, porque como te digo, cuando, digamos, se da un guidance para una empresa y normalmente se suele cumplir ese guidance, pues digamos que el mercado lo que percibe es que intenta ajustar el precio de la compañía en base a ese futuro guidance. Recuerda que el precio también incluye parte de los beneficios futuros que podría presentar la compañía, pero eso sí, depende de si estamos hablando de forma trimestral, anual o de qué, ¿vale? En este caso, digamos que el precio ya incluía lo que podría caer la compañía. Por eso precisamente hemos visto caer esta compañía en trimestres anteriores bastante, y se podría considerar que había dado oportunidades de inversión. Pero eso sí, hay que comparar esto con los futuros guidance para ver si realmente la compañía está o estará bien de aquí a futuro. Para eso, si volvemos al Investor Relation, como te decía, aquí tienes los puntos claves del trimestral, del cuarto trimestre, y si bajamos un poquito más, los aspectos destacados de 2023. Como te decía, 4.691 millones, que ha sido una disminución de 134 millones o un 2%, y también lo interesante es que aquí explican que en términos orgánicos de tipo de cambio constante, excluyendo el impacto de la salida de Rusia, los ingresos disminuyeron un 2,6, es decir, en moneda constante. Recuerda que hay que tener en cuenta la parte de moneda constante. Luego la parte de ingresos operativos GAAP fue de 501 millones, una disminución de 71 millones o el 12,5.
Es decir, que también es una caída bastante bestia. Los ingresos operativos non-GAAP o ajustados 765, una disminución de 53 millones o el 6,5%. Los EPS diluidos GAAP fueron de 7,06, una disminución de 3 céntimos de dólar o el 0,4% en comparación con los 7,9 de 2022, 7,09. Y los EPS diluidos ajustados 10,59, una disminución de 31 céntimos de dólar o el 2,8%. Comparado con 10,90 en 2022. Como ves, los resultados son bastante, o parecen a priori que son negativos, pero como te digo, lo interesante es ver que estos resultados son mejor o menos malos de lo que presentaron en guidas anteriores. Por eso el mercado se lo ha tomado como positivo. Es decir, si el mercado espera que vayas a presentar negativo o muy negativo y luego lo que presentas negativo no es tan negativo, eso es positivo. Por tanto, el mercado lo ajusta al alza, como hemos visto. Aquí, por supuesto, también tienes hojas donde puedes ver de forma resumida y cambiando los tamaños, pues por supuesto el resumen de los datos presentados por la compañía, pero si seguimos bajando un poquito más, que aquí vemos efectivamente la parte de flujo de caja y otras métricas que son puntos interesantes. Por ejemplo, el efectivo proporcionado por la actividad operativa fue de 171 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, una disminución de 186 millones comparado con el cuarto trimestre de 2022 y 562 millones en 2023, que fue un aumento de 464 millones con respecto a 2022. La compañía en el cuarto trimestre aquí nos dice que recompró 143.000 acciones ordinarias por un valor de 36,5 millones y también a lo largo de todo el año digamos que recompró 686.000 acciones que equivalen a 164,9 millones bajo el mismo programa. El efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido, es decir, todos los tipos de efectivos, el cash and equivalent and restricted cash, digamos que son de 2.043 millones a diciembre de 2023, un aumento de 359 millones o el 21%, desde los 1.684 millones a 31 de diciembre de 2022. Y además la plantilla, que era aproximadamente de 53.150 a 31 de diciembre de 2023, que este número incluían aproximadamente 47.350 profesionales de entrega, una disminución del 10,4%, es decir, que también redujeron la plantilla. Lo interesante de esta compañía no es eso, sino las expectativas para 2024 y para el primer trimestre, el primer trimestre de 2024. En este caso vamos a ver la parte del año completo para ver las estimaciones que da el propio equipo directivo. En este caso, como ves, la compañía espera tener una tasa de crecimiento de entre el 1 y el 4% para 2024. Eso por esa parte. Luego, para todo el año, EPAM espera unos ingresos operativos que estén en el rango de entre el 9,5 y 10,5 sobre los ingresos, es decir, de margen operativo de entre el 9,5 y 10,5, y que los ingresos operativos ajustados por margen sean del 40,5 a 15,5, ¿vale? Que más o menos es lo que han estado presentando hasta ahora, por lo menos estos últimos trimestres. La compañía espera que su tasa impositiva GAAP sea de aproximadamente el 21% y su tasa impositiva ajustada del 24%. Y EPAM además espera tener unos EPS diluidos de entre 7,20, 7,60 y unos ajustados de entre 10 y 10,40. La compañía espera un promedio ponderado de acciones diluidas en circulación para el año de 59 millones, es decir, espera tener un total de acciones en circulación de 59 millones. Con esto más o menos ya puedes ajustar o hacer las estimaciones para esta compañía para el próximo año. Por supuesto, digamos que ya plataformas como Ticker han hecho este ajuste, pero en este caso digamos que esta compañía es mejor calcularla por free cash flow, ya que realmente la depreciación y amortización es mucho mayor de lo que es el CAPEX, lo que quiere decir que el CAPEX que nos ofrece es de mantenimiento y hay poco de expansión, aunque es verdad que esta compañía también se expande y aumenta, digamos, su inversión, pero en este caso es más, digamos, ajustado o más eficiente utilizar el free cash flow que el PER, aunque como verás los múltiplos son parecidos. Otra cosa curiosa que es interesante es que ves que esperan obtener entre 10 y 10,40 de EPS para todo el año. Bien, si nos vamos a Ticker, como puedes ver, y nos vamos aquí a la parte de estimaciones, vamos a buscar primero, aunque no voy a usar el PER como te digo, sino el free cash flow, pero vamos a ver exactamente aquí con EPS normalizados, como puedes ver aquí,
Para 2024, los analistas esperan que la compañía obtenga 10,23, que está en ese rango que es lo que ha presentado el equipo directivo. Pero fíjate que aún así, ni en 2023, que presentaron 10,59, ¿vale?, han superado al año anterior, 10,90, y para 2024 tampoco esperan superar el año 2022, lo que quiere decir que nos tendríamos que ir hasta 2025 para que la compañía teóricamente empezara a generar unos EPS superiores a 2022, y a partir de ahí, por supuesto, que siga teniendo crecimiento. Como ellos esperaban un crecimiento, como puedes ver aquí, que está ajustado según los analistas del 3,2 para 2024, recuerda que el equipo directivo decía que entre el 1 y 4% los ingresos, lo que quiere decir que, como ves, para esta compañía, para los próximos años y tras la reestructuración que ha sufrido, el crecimiento se va a ralentizar. Fíjate, y esto es interesante, que el histórico de la compañía, aquí puedes ver que la empresa ha estado creciendo a 28, 31, 25, 26, 25, 27, etcétera. Es decir, crecimientos normalmente, salvo por ejemplo 2020, que evidentemente eso fue por las causas de la pandemia, pero digamos que todos los crecimientos han sido superiores al 20%. Sin embargo, a partir de ahora el crecimiento se va a ver ralentizado. Sí, es verdad que se va a esperar de media crecimientos de doble dígito, pero ya más cercanos incluso al 12-15%, lo que quiere decir que realmente esta compañía ya no va a tener tanto crecimiento, además de por ser madura, pues por la reestructuración que ha sufrido. Por tanto, digamos que el crecimiento futuro no va a ser tan grande. ¿Por qué te digo esto? Porque si vamos a la valoración, aquí en este caso no podemos, digamos, valorar el histórico de la compañía porque se ha reestructurado. Es decir, ya ha sufrido un cambio y tenemos que aplicar ese cambio. Si te fijas, por ejemplo, aquí por PER, si vamos aquí, el múltiplo del último año, subo aquí un poquito más, y puedes ver que la media del último año ha sido de 25 veces PER que se ha pagado por esta compañía. Luego, a los últimos 3 años, digamos que ha sido de 40 veces, como puedes ver, y claramente ves aquí como el múltiplo ha sufrido un downgrade, ¿vale? Es decir, una caída bastante importante. En los últimos 5 años también, digamos que de 39 veces ha sido la media, prácticamente 40 veces, y en los últimos 10 años de 30 veces. Es decir, esta compañía de media ha cotizado por encima, si te fijas, sobre todo en los últimos 5 años, por encima de las 30 veces, casi 40 veces. Este múltiplo no tiene sentido porque, como te digo, ha tenido crecimientos muy grandes de forma anticipada o de forma anterior, previa, pero actualmente digamos que eso ya no va a ser así. Por tanto, hay que tener en cuenta múltiplos más moderados y que tengan que ver, digamos, con el sector, en este caso IT o el sector tecnológico, que se suele aplicar para tipos de empresa que crecen entre el 10-15%, aproximadamente entre 20-25 veces. De hecho, si es una empresa de mucha calidad, podríamos estimar como máximo, a lo mejor, un múltiplo de unas 30 veces, pero no más de 30 veces. Sin embargo, de forma digamos con antelación, con esta compañía podíamos hacer estimaciones de 35 veces que pagara el mercado. Ahora eso ya no sería correcto. Por tanto, como ves, esto sería en cuanto a PER, y en cuanto a Free Cash Flow, si cambio aquí, puedes ver que más o menos los múltiplos se han manejado o se han movido de forma similar, tanto a 1 año como a 3 años, como a 5 años, es decir, que más o menos han cotizado en el mismo rango, lo que quiere decir que podrías elegir tanto un múltiplo como otro, pero es un poquito más correcto hacerlo por Free Cash Flow, y eso es lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, en este caso, como puedes ver, si omitimos la parte del PER y nos quedamos con el múltiplo del Free Cash Flow, puedes ver que en el último año la media ha sido de 19 veces, como puedes ver aquí. Último año, 19, 20 veces podríamos decir. En los últimos 3 años, 37, que ya está distorsionado por de donde venía anteriormente, como puedes ver que venía anteriormente de cotizar a múltiplos mucho más altos, y a 5 años también, por supuesto, tiene una media de casi 40 veces. Por supuesto, para esta compañía creo que lo más correcto sería, como digo, aplicarle en esos escenarios entre 20, 25 o 30 veces, más o menos que se mueva en ese rango. Lo que quiere decir que vamos a ver qué es lo que nos podría ofrecer esta compañía en, digamos, teniendo en cuenta las expectativas de los analistas para los próximos años y con el crecimiento que le están dando. Como puedes ver aquí,
Si vamos a estimaciones, vamos a ver el crecimiento que le da o que ofrece o que más o menos estima los analistas para los próximos años. Y puedes ver aquí que en EPS normalizados, puedes ver aquí crecimiento del 17, 16, 16, pero teniendo en cuenta que en 2024 habrá un decrecimiento, que es lo que estiman, digamos, también el equipo directivo. Y en cuanto a flujo de caja, puedes ver crecimientos, aquí más o menos te lo puede decir, del 17, del 12, del 1, es decir, que realmente incluso si llegamos a 2028, crecimientos que más o menos podrían estar entre el 12-15% de media. Lo que quiere decir que es un crecimiento que parece que es conservador, pero en vista de la reestructuración que ha sufrido la empresa, puede ser incluso un escenario normal. Por tanto, vamos a confiar con que lo que dicen los analistas o lo que estiman los analistas es lo que podrá obtener EPAM para los próximos años. 932 de Free Cash Flow. Bien, pues si tenemos en cuenta esos 932 y vamos a la calculadora, ponemos aquí 932. Recuerda que esto es para 2028, para dentro de 5 años. 2024, 25, 26, 27 y 28. Cada año que vayan presentando, se supone que vamos a ver el retorno obtenido por esos resultados presentados. Por tanto, 932 de Free Cash Flow y tenemos en cuenta, en este caso vamos a tener en cuenta 20 veces de forma conservadora, 25 veces y luego 30 veces para ver realmente qué retorno podríamos obtener por cada uno. En el primer caso, por Free Cash Flow, aquí si aplicamos 20 veces llegaríamos, recuerda que en este caso lo que estábamos mirando es un Price Free Cash Flow. Price Free Cash Flow significa que esto sería el market cap, 18.000 millones. Si fuera un Enterprise Value Free Cash Flow, recuerda que la compañía, que eso es una cosa positiva, como ves aquí, y si no lo ves, me cambio un momento con la cámara, puedes ver que la compañía de Enterprise Value tiene 2.000 millones menos. Eso significa que tiene caja neta de 2.000 millones, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente aquí, en este cálculo, lo que tendríamos que hacer cuando vamos a la calculadora es sumar esos 2.000 millones, pero como yo quiero ser más conservador, no le voy a sumar la caja. 18.000 millones ahora lo tendríamos que dividir entre el número de acciones en circulación, lo que quiere decir que, como vistes antes, la compañía esperaba tener unos 19, o mejor dicho, unos 59 de acciones diluidas, que es lo que están poniendo los analistas aquí. Y como ves, la compañía normalmente va emitiendo acciones. En este caso, como estamos haciendo estimaciones hasta 2028, voy a sumar un poco de acciones más, porque voy a suponer o presuponer que la compañía seguirá emitiendo acciones como ha estado haciendo desde el pasado hasta ahora. Por supuesto, para que una parte sea para pagar incentivos en stock options o también para financiar parte del negocio, aunque normalmente gran parte de esto se debe a los incentivos que pagan para los ingenieros cualificados, cosa que tiene sentido. Por tanto, yo lo que voy a hacer es tener en cuenta a partir de ahora para los 3 escenarios 62 millones. Tendrán 62 millones. Tú si quieres puedes coger 65, puedes coger 60, puedes coger los 59. Yo creo que 62 millones puede ser correcto de aquí a 2028, ¿vale? Por tanto, me voy a la calculadora y esto lo divido entre 62 millones y eso significa que llegaríamos a un precio objetivo de 300. Y la compañía, recuerda que está cotizando ahora mismo a 311. Como puedes ver aquí, 311 y precio objetivo a 2028 de 300. Quiere decir que si de aquí a 2028 el mercado paga 20 veces por esta compañía, no llegaríamos, o en este caso estaríamos todavía perdiendo dinero sobre el papel, por supuesto, pero tienes que valorar que a lo mejor no sería tan interesante. Porque esta compañía, como ves, si vamos ahora mismo a la parte de valoración, está cotizando, como puedes ver aquí por EV Free Cash Flow, o en este caso por Price Free Cash Flow, 30 o 29 veces, prácticamente casi 30. Lo que quiere decir que estimar 20 veces significa que la compañía todavía tendría un futuro castigo o tendría que seguir reestructurándose, y el mercado, al ver que sigue sin crecer o sigue creciendo menor de lo esperado, pues podría pagar esas 20 veces, que es factible porque, como ves, en este último año incluso han llegado a pagar 13 veces por esta compañía. Lo que quiere decir que, como ves, este escenario es conservador, pero podría ser también realista. Por tanto, ya nos está diciendo que es cara esta empresa si le invirtiéramos en esta empresa ahora.
Pero, ¿qué es lo que ocurriría si a lo mejor la empresa presenta crecimientos un poquito mejores o a lo mejor por lo menos da estimaciones de que va a crecer mejor? Entonces, en ese caso, vamos otra vez a las mismas estimaciones y voy a seguir teniendo en cuenta yo los 932 millones que vistes aquí de Free Cash Flow, ¿vale? Voy a tener en cuenta esos 932 millones, ¿vale? Aquí lo pongo y lo voy a tener en cuenta que vamos a ver qué es lo que haría el mercado si se pagara o cómo, digamos, cuál sería el precio objetivo si el mercado pagara, en este caso, 25 veces, un múltiplo un poco más razonable. Entonces llegaríamos a 23.000 millones, recuerda, de market cap, no voy a sumar la deuda, ¿vale? No voy a sumar, mejor dicho, la caja neta, que serían esos 2.000 millones que tiene actualmente la compañía para ser más conservador, y en este caso lo voy a dividir, recuerda que por los 62 millones de acciones que yo creo que tendrán de aquí a 2028. Entonces, si lo divido entre los 62 millones, llegaría a un precio objetivo de 375. La compañía está en 311. Es decir, que de aquí a 2028, no, si digamos el mercado pagara 25 veces, no perderíamos dinero y tendríamos un ligero upside de 311 a 375, que puede parecer poco, pero bueno, esta compañía también tiene en cuenta de que a partir de ahora está empezando a tener crecimiento y tiene vientos de cola, lo que quiere decir que para los próximos años es factible que cada vez vaya creciendo más. A medida que se vaya reestructurando y arreglando los problemas, es más factible que esta compañía vuelva a crecer, no tanto como antes, pero sí que continúe creciendo, a lo mejor a ese 15% anual. Por tanto, precio objetivo 315 es interesante, pero ¿qué es lo que ocurriría si a los 932, en este caso, le aplicamos o el mercado le decide aplicar 30 veces como escenario optimista? 27.000 millones de market cap, no voy a tener en cuenta la suma de la caja neta y lo voy a dividir entre los mismos 62 millones de acciones en circulación, 450, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si me voy aquí a MoneyChimp, por ejemplo, para ver esos escenarios, qué es lo que más o menos sería de crecimiento, que puede ser interesante. Recuerda, me voy a calculadora y a retorno, pongo aquí el precio actual de 311, en el primer caso recuerda que eran 377 a 5 años, lo que obtendría un 4% anual, es decir, incluso estaría ahí con la inflación y por supuesto si la inflación consiguiera moderarse pues sería ligeramente por encima de la inflación, pero recuerda que invertir en renta variable para obtener un 4% no tendría mucho sentido, pero si a lo mejor te vas a el precio del escenario más optimista de 30 veces que son 450, en este caso voy a poner aquí 450, a los mismos 5 años ya te irías a un 7%, casi 8%. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente invertir en una empresa que todavía está en reestructuración, que sí, que por supuesto va a tener crecimiento seguramente de doble dígito, pero que para este próximo año, 2024, se espera un crecimiento muy pobre, de entre el 1 y 4%, como te mostré y como decía el equipo directivo. Y tenemos que presuponer que el crecimiento que vendrá después será a ese 15%. Por supuesto, si es un 20%, el mercado pagará mejores múltiplos, pero si está por debajo de ese 15%, lo más probable es que el mercado pague 20 veces, lo que quiere decir que estaríamos en ese 4%. Y digamos que esto sería en el escenario optimista. Recuerda que si el mercado pagara 30 veces, un 8% por ser optimistas, yo creo que no es una inversión interesante. De hecho, si queremos comparar, porque es interesante cada vez que analizamos una empresa, comparar, digamos, esa empresa con los competidores principales, por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de valoración y vamos a ver los múltiplos a los que cotiza esta compañía y los principales competidores. Así que voy a poner aquí Nagarro, que es un principal competidor de EPAM en este caso, y otro es Endava, ¿vale? Que es otra empresa que es para mí, personalmente, la que más me gusta, Endava. Entonces, como puedes ver, por ejemplo, en cuanto a múltiplo, en el último año, si comparamos las tres, puedes ver que la más cara claramente que está cotizando y que menos crecimiento va a tener es EPAM, a 29 veces. Sin embargo, una cosa curiosa es que Nagarro espera tener crecimientos entre el 15-20% o incluso podría tener crecimientos superiores al 20%, pero está cotizando la más barata, ¿vale? Recuerda que esto es por price, free cash flow, estaría cotizando a 17 veces, 18, y en este caso Endava, que es la que a mí me parece más interesante, ha dicho ya
en guides anteriores que espera crecer hasta 2030 a 30% anualizados o casi 30% anualizados. Por eso el mercado está pagando más de lo que está pagando por Nagarro. Pero, por supuesto, digamos que EPAM, al ser una empresa más grande y más madura, el mercado paga múltiplos más altos, pero por un crecimiento menor. Entonces, yo creo, o en digamos, la forma de verlo es que cuando nos encontramos con una compañía que sí está en un sector que va a tener vientos de cola, es una empresa que podríamos considerar madura, estable y que por supuesto para los próximos años va a generar beneficios, y seguramente cuanto más años las tengas en cartera con EPAM no perderás dinero, porque es una empresa que seguramente te dará retorno, un buen retorno o una rentabilidad interesante para los próximos años. Pero en mi opinión yo creo que es algo pobre. Crecer entre un 4 y un 8% se queda algo corto. Sin embargo, con Endava o con Nagarro, invertir en estas mismas compañías que están más baratas, también porque son más pequeñas, pero están más baratas y van a tener más crecimiento y están dentro del mismo sector, es decir, se van a ver igualmente beneficiadas, pues eso quiere decir que te puede dar un mayor upside. Entonces, como conclusión, en este vídeo, incluso viendo a 3 años o 5 años, bueno, a 3 años ya ves que aquí, por ejemplo, Nagarro ha estado distorsionada por los resultados que ha presentado anteriormente, pero como ves, más o menos las compañías han estado oscilando entre los múltiplos similares, es decir, ambas compañías o las tres, incluso también Globant, ha estado cotizando a múltiplos que podríamos considerar exigentes. Pero si a partir de ahora EPAM va a pasar a crecer a un menor o una menor tasa de crecimiento, pues no tiene sentido pagar 30 veces por esa compañía. Si es más madura, sí podríamos considerar que es más estable o predecible, pero es que recuerda que hay empresas dentro del mismo sector que se van a ver igualmente beneficiadas. Por tanto, en mi opinión, yo no creo que sea una buena oportunidad invertir en EPAM para conseguir, en el mejor de los casos, un 8% anual. Para eso, digamos que vería más óptimo incluso indexarse en un ETF del SP500 y obtendrías ese 8, 9, 10% anual y sin tanto riesgo por una empresa que todavía está en reestructuración y no sabes cuánto o qué capacidad tendrá de crecimiento para los próximos años. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de EPAM, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.